y vosotros pues en la consulta tenéis, yo creo que mucho más tiempo para dedicar al paciente, y eso también es importante. Bueno, después de todo esto, yo quiero deciros que todo esto es posible y estamos aquí, y yo estoy aquí gracias a que un día descubrí una sustancia que me fascinó, que se llama DHA, ácido docosahexaenoico. Me fascinó por dos motivos. Uno, porque es muy carente en la naturaleza, prácticamente salvo zonas aisladas del Japón y los esquimales, todos somos deficitarios en DHA, y por otra parte por la incapacidad que tenemos de producir DHA endógeno a partir de sus precursores. Por tanto, casi estamos obligados y condenados a suplementarnos con DHA, porque si no, no vamos a poder satisfacer todas las necesidades básicas en los órganos diana del DHA que es tan importante. Fijaos que hace 100 y pico años, o 100 años, la expectativa de vida, como ha dicho René, era muy baja, 35, 40 años, 50, y en tan solo 40, 50 años hemos pasado a vivir 40 años más. Es decir, si a esto le unes que hay unos cuantos factores que nunca se habían producido en la historia de la humanidad, pues podemos entender que a mejor no vamos. ¿Qué factores son estos y que nunca habían ocurrido en los últimos 80 años, por ejemplo? Pues, por ejemplo, la industrialización de la agricultura, el añadir los pesticidas, los abonos químicos, la recolección temprana de los vegetales, de las frutas, la maduración en cámaras, en ausencia del sol. Todo eso hace que la misma vitamina que tenía una naranja hace 40 años ahora brilla por su ausencia. Otro factor importante es la contaminación de los mares. Hace 50 años no había tanto, o sea, comías un atún, comías un pez espada, peces muy grandes y no acumulaban metales pesados. Hoy en día, ya desde hace 5 o 6 años, por norma una mujer embarazada no puede tomar atún, ni puede tomar ciertos pescados grandes que acumulan mucho mercurio, cadmio, etc. Por supuesto, los hábitos sociales, el estrés crónico, la inflamación de bajo grado, la presión a la que todo el mundo está sometido, el ir deprisa, o sea, todo eso también provoca una serie de cambios que hace años era un estrés fisiológico, pasaba el peligro, volvía toda la normalidad, la liberación de cortisol caía, pero hoy en día estamos en un proceso continuo que nos va degenerando mucho más rápidamente. Y quizá el cambio más importante de todos ha sido, como bien ha alumbrado y ha dicho René, pues el incremento de la expectativa de vida. Nunca la gente había vivido tantos años con los problemas asociados al mundo actual, ¿no? que he nombrado anteriormente. Por tanto, dicho esto, yo creo que el DHA se convierte en un protagonista muy importante. No llega a media hora y yo creo que ya habréis oído hablar del DHA en muchas charlas. No voy a ser yo aquí ahora venga a descubrir lo que es el DHA y explicaros. Simplemente quiero ir un poco a que entendamos o a refrescar la memoria sobre qué es el DHA, por qué es tan importante, qué diferencias puede haber con el EPA y cómo podemos ayudar a prevenir, en este caso, pues muchas patologías, sobre todo atendiendo a sus órganos diana. Bueno, aquí radica gran parte del problema de todo lo que nos pasa. Es decir, ancestralmente el ratio entre omega 6 y omega 3 era 1:1 y conforme apareció la revolución industrial, etc., pues este ratio ha ido desequilibrando la balanza a favor de los omega 6. Esta es otra gráfica que dice lo mismo. Básicamente a partir de 1900 empezó el incremento de consumo de los omega 6, disminuyó el de los omega 3 y también aparecieron los ácidos grasos trans. Por ejemplo, la margarina, uno de los peores engendros que ha inventado el ser humano. Es decir, ácido graso saturado, que es la mantequilla, muy bueno, con grasa poliinsaturada, fantástica, pero que la han hidrogenado para hacerla sólida, porque la grasa poliinsaturada es líquida, ¿no? Entonces, claro, esto va a ocupar un lugar en la membrana celular que va a ejercer un efecto bastante nefasto, ¿no? Simplemente recordar pues, lo que es una grasa saturada, una insaturada. Saturada es pues, que una cadena de carbonos unidos por enlaces simples
y están saturados de hidrógeno por encima y por debajo. Una grasa insaturada es, en un momento dado, aparece un doble enlace y se desatura, se insatura, es decir, se quitan hidrógenos, y esto lo que permite es hacer un efecto bisagra de forma que la molécula es más flexible. Ya os anticipo, este por ejemplo sería un ácido graso como por ejemplo el ácido oleico, el ácido de oliva, que es monoinsaturado. Tiene solamente un doble enlace, ¿vale? Bueno, pues el DHA es el ácido graso poliinsaturado de más dobles enlaces. Tiene 6. Para que os hagáis una idea, todas las células tienen su membrana externa, su membrana interna, y de ahí el citoplasma y el núcleo. La mayoría de grasas que vamos a ingerir se van a colocar, se van a situar como fosfolípidos de membrana en todas las membranas de todas nuestras células. Llámese hepatocito, neurona, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre? Que por definición el 50% de estos ácidos grasos son saturados. ¿Por qué? Porque como están unidos por enlaces simples, le da tanta rigidez que lo que le confiere a la célula es una morfología mucho más adecuada, es decir, evitar que se deforme. La célula es redonda y tiene que ser redonda, porque si no es redonda, nuestro sistema inmune va a intentar eliminarla. Y que sea redonda y que sea así depende del colesterol, depende de la grasa saturada. Y el otro 50%, lo bueno es que sea grasa insaturada y poliinsaturada, porque ese mismo doble enlace, que es un resorte, es una unión muy lábil, muy débil entre carbono y carbono, permite que la molécula se desdoble sobre sí misma y entre las dos membranas ejerza un efecto muelle, acordeón. Esto le va a conferir mucha flexibilidad y mucha plasticidad a la membrana celular. Tú hablabas, René, de la plasticidad neuronal, que hemos oído todos. Y al final, ¿esto en qué se traduce? Se traduce en una mayor permeabilidad. Esa permeabilidad permite que entren mejor los nutrientes, el oxígeno, y que salgan mejor los desechos. Por tanto, nuestro organismo va a funcionar mucho mejor. ¿Un deportista puede mejorar su rendimiento deportivo si toma DHA? Claro, ¿por qué? Porque sus membranas son más plásticas, son más permeables y le va a llegar más oxígeno. Y eso es lo que todo deportista quiere, que esté muy oxigenado. ¿De acuerdo? Bueno, esas son las 3 formas que conocemos para montar el ácido graso que quiero incorporar a nuestra dieta o a nuestra suplementación en un vehículo. El 90% de las grasas que ingerimos están en forma de triglicéridos, o sea, en este vehículo aparecen 3 ácidos grasos. Cuanto más puro sea un ácido graso, más probabilidad hay de que los 3 sean, o sea, si el DHA es puro y la mayoría de lo que estamos tomando es DHA, pues la posibilidad de que los 3 ácidos grasos sean DHA y que se absorba solo DHA es mucho más alta que si damos otras proporciones. Por eso, cuando hay patología, es bueno que el DHA no lo mezclemos o no lo tomemos junto a comidas que tengan, por ejemplo, otros ácidos grasos, con mucho aceite de oliva o comiendo pescado crudo, por ejemplo, porque esos otros ácidos grasos pueden interferir en la absorción del DHA. El etilester es algo que nuestro organismo no reconoce. Es una situación prefabricada, esto lo ha inventado el ser humano, y es muy poco eficiente. Es simplemente un ácido graso por vehículo. Por tanto, es mucho más económico. La mayoría de omega 3, cuando digo omega 3 digo EPA y DHA del mercado, vienen en forma de etilester. Es una forma mucho más económica de producir y por tanto también es verdad que tiene sus limitaciones de absorción, etcétera, etcétera. Y luego, pues habéis oído hablar del krill, viene en forma de fosfolípido. Se absorbe un poco mejor que el triglicérido, pero bueno, en el caso del krill tiene un problema y es que es un producto muy caro, no solamente lleva EPA y DHA, sino que lleva otros muchos ácidos grasos. Lo máximo que yo he visto en compuestos con krill de omega 3 son 140 de EPA y 70 de DHA, es decir, para alcanzar 1 gramo de DHA, fijaos la cantidad de comprimidos de perlas que tenéis que tomar. Y no justifica el precio de un producto en forma de fosfolípido frente a lo que es un triglicérido normal. Bueno, yo voy a ir directamente porque si no va a dar tiempo.
Esa es una réplica que, si la entendemos, yo creo que ya sabemos absolutamente todo de lo que es el DHA, el EPA, el omega 3, el omega 6. Una curiosidad, no sé si sabéis por qué se llama omega 3, omega 6, omega 9. Bueno, está aquí detrás. Si vemos una cadena, si vemos, o sea, normalmente partimos de 18 átomos de carbono, de un grupo metilo y un grupo carboxilo. Empezando por el final, porque omega es la última letra del abecedario griego, si el primer doble enlace cae en el carbono 3, es un omega 3. Si cae en el omega 6, es un omega 6, y si cae en el 9, que es el del medio, sería un omega 9, el ácido oleico, monoinsaturado. Mirad, los dos ácidos grasos esenciales, cuando digo esencial, es que no lo podemos fabricar. Igual que los aminoácidos esenciales, que son 8 o 9, no los podemos fabricar y sí o sí los tenemos que ingerir. De los omega 6, el ácido linoleico no lo podemos fabricar, tenemos que tomarlo de la alimentación. Y de los omega 3 sería el ácido alfa linolénico, que son las semillas de lino, chía, pipas de calabaza. A partir de aquí, el omega 6 empieza con 18 átomos de carbono y 2 dobles enlaces, y el omega 3 con 18 y 3 dobles enlaces. Pues para producir subproductos en cada una de las cadenas, aquí también faltaría el omega 9, sería exactamente igual, partiría de 18 18 átomos de carbono y un doble enlace. Participan una serie de enzimas, de proteínas, que son las elongasas y las desaturasas. Las elongasas lo que hacen es elongar la cadena, alargarla, añadir átomos de carbono. Y las desaturasas desaturan, es decir, añaden dobles enlaces. De esta manera pasamos de 2 a 3, a 3, 4, 5 máximo, 3, 4, 4, 5, 6, 6. Y de átomos de carbono, pues de 18 a 22 en el caso de los omega 3 e igualmente en los omega 6. ¿Cuál es el defecto genético, porque nunca nos ha hecho falta, que todavía no hemos sido capaces de solucionar y que está generando tantos problemas hoy en día? Pues que estas enzimas tienen dos características, y es que son comunes y competitivas de los omega 3, omega 6 y omega 9. Comunes es que son las mismas, que añaden la misma elongasa que añade un átomo de carbono a un omega 6, se lo añade a un omega 9 o a un omega 3. ¿Qué quiere decir que es competitivo? Pues que donde hay mayor sustrato es donde más van a actuar. Es decir, si estamos diciendo que en la alimentación hay un desequilibrio entre 20 veces más omega 6 que DHA, en España somos un país que consume mucho omega 9, por tanto no hay un desequilibrio, pero tenemos aquí omega 6, omega 9 y tenemos muy poco consumo de omega 3, ¿qué quiere decir eso? Pues que la mayoría de esas enzimas van a estar muy ocupadas produciendo subproductos de los omega 6 en detrimento de los omega 3. Cuando esto ocurre, llegamos al ácido araquidónico, que como sabéis es un omega 6 precursor del inicio de cualquier inflamación. La inflamación es un acto noble, nos salva vida, pero el problema es que si tenemos demasiado sustrato, ante la acción de ciertas enzimas sobre el ácido araquidónico, vamos a producir mensajeros, o sea, sustancias que van a avisar al sistema inmunológico de que ahí hay un problema. Es decir, si el ácido araquidónico, una vez queda libre dentro del citoplasma, es decir, yo me pego un golpe, se rompe la pared celular, ese ácido araquidónico a través de una enzima queda libre en el citoplasma, si ese araquidónico libre es captado por la ciclooxigenasa 1, automáticamente va a dejar de ser ácido araquidónico para transformarse en tromboxanos, trombos. ¿Cuál es el fármaco por excelencia que inhibe la COX-1? La aspirina. Es un antitrombótico, antiagregante plaquetario. Si es captado por la COX-2, ciclooxigenasa 2, va a producir prostaglandina S2. Y si fuera por la 5-lipoxigenasa, produciría leucotrienos. Por tanto, si yo tengo mucho más ácido araquidónico disponible del que debería tener en equilibrio, lógicamente voy a tener muchas más sustancias pululando por la sangre, avisando al sistema inmune. Entonces resulta que este exceso de sustancias, de citocinas,
tienen una prioridad absoluta en el cuerpo humano, que es la pared del endotelio vascular. Y cuando se sitúan ahí, alertan al sistema inmune, oye, que estoy aquí. ¿Y este a quién envía? Pues a los primeros defensores, macrófagos, polimorfonucleares, neutrófilos, basófilos, eosinófilos. Claro, llegan allí y dicen, aquí no hay bicho, aquí no hay bacteria, ni hay virus, no hay nada. ¿Pero qué les encanta? Comerse, infiltrar, alimentarse del colesterol LDL oxidado. Y empiezan a acumularlo, y con el paso de los años, aparte de una estría grasa que va a ir protuberando y estenosando el vaso como una placa de ateroma, y que en un momento dado de la edad adulta, pues si se suelta por un disgusto, por un mayor bombeo del corazón, va a producir un infarto o un ictus. Es decir, ¿por qué los japoneses y los esquimales ancestralmente nunca han tenido ictus ni infartos? Pues porque tenían un equilibrio hasta 5:1, no más, entre omega 6 y omega 3. Por mucho colesterol que pase por la sangre, si no hay nadie que lo pegue a la pared vascular, no puede haber placa de ateroma y no puede haber trombo el día de mañana. Por tanto, ya desde pequeñitos, el tema de cuidar este equilibrio es muy importante, porque estamos previniendo que en la edad adulta podamos tener un evento cardíaco. ¿Qué sabemos? Que cuando nosotros damos un omega 3, automáticamente esas enzimas que estaban muy ocupadas transformando sus productos de omega 6 van a decir, oye, la mitad de vosotras a producir sus productos de omega 3. Y por tanto, cualquier omega 3, llámese DHA, llámese EPA o incluso ácido alfa-linolénico, va a ser capaz de equilibrar esa cadena. Pero claro, aquí se plantea otra pregunta. ¿Cuál es el mejor omega 3 o el que más nos conviene en función de las circunstancias de hoy en día, no de la fisiología o de la bioquímica, sino de lo que vivimos hoy en día, para tomar la decisión de ingerirlo o de corregirlo? Fijaos que aquí figura el ALA, el ácido alfa-linolénico, que es un omega 3, el precursor, el ácido graso esencial. Está el EPA. ¿Por qué se llama EPA y se llama DHA? EPA en griego, 20 es eicosa y 5 penta. Eicosa pentaenoico. Deriva eicosanoides, ecosanoides. El DHA, 22 en griego, es docosa y 6 hexa, docosa hexaenoico. Por ejemplo, ese sería eicosa tetraenoico, el ácido araquidónico. Es poco para que veáis un poco os familiaricéis con los nombres tan raros de estos. Bueno, pues ese es el EPA, el DHA y el ácido araquidónico. Un omega 6 y 3 omega 3. Vale. Cuando vemos dónde se acumulan, dónde tienen preferencia, cuáles son sus órganos diana, observamos que el ácido araquidónico, lógicamente, está muy distribuido en todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque si es de donde nacen o de donde surgen o es el sustrato donde aparecen los tromboxanos, etc., para iniciar el proceso inflamatorio, eso es en todo el cuerpo, no puede ser una parte nada más. Pero fijaos, el DHA, donde más se concentra es en la retina. Prácticamente el 50% de todos los fosfolípidos de membrana del fotorreceptor de la retina es DHA. Y hasta un 34% en el córtex cerebral y en las gónadas, óvulo y espermatozoide. Y luego utiliza otra serie de órganos que un poco los utiliza como reservorio. Un dato importante es que en el adipocito no se acumula DHA prácticamente nada. Por tanto, estamos condenados a reponerlo diariamente, porque no tenemos reservorio en adipocito. Y fijaos, el EPA, ahí donde el DHA es tan importante, en la retina, en las gónadas y en el cerebro, no se acumula. O sea, el EPA llega, pero no se queda. Sigue con su fosfolípido de membrana dentro del glóbulo rojo, pero no se baja del autobús. Y el ALA, el ácido alfa-linolénico, tampoco. Por tanto, esto nos da una clara idea de que, si vemos otra vez esta ruta bioquímica, dices, vale, un suplemento con EPA, pero fijaos que lo primero que producimos desde su precursor es EPA.
Cuando analizamos la composición de cualquier pez, salvo los que tienen mucha más concentración de DHA, como es el atún rojo, como son las ballenas, como son los delfines, o sea, los peces más inteligentes tienen mucho más DHA, curiosamente, pues casi todo el pescado que tomamos habitualmente lleva casi el doble o el triple de epa que de DHA. ¿Por qué? Porque el DHA solamente se encuentra en dos sitios como tal, en la yema de huevo y en las algas marinas, en el microplancton. Claro, del microplancton se alimenta el krill se lo come el pez pequeño el pez más grande. Y así la cadena trófica van acumulando esos ácidos grasos. Pero los peces no fabrican EPA ni DHA. Y yo os pregunto, igual en las Islas Afortunadas no hay tanto problema, pero en la península, la mayoría de peces que toman nuestros niños, nosotros, ¿de dónde son? ¿Son salvajes? No hay bolsillo que pueda permitirse eso. La mayoría son de piscifactoría. Y aunque es verdad que está mejorando un poco la alimentación a estos peces, la mayoría, o hasta hace poco, eran los despojos de la industria cárnica. ¿Qué omega 3 va a tener ese pez? Si además ese doble enlace del DHA o del EPA es tan lábil, tan vulnerable a la temperatura, al oxígeno y a la luz, su capacidad de lipoperoxidarse es muy alta. ¿Qué quiere decir? Que las condiciones de conservación, si es un suplemento o a la hora de ingerirlo como alimento, tienen que ser muy bien cuidadas. ¿Cómo nos comemos el pescado nosotros? A la plancha, al horno, frito, es decir, cocinado. ¿Cómo lo comen los japoneses? Crudo. Eso es muy importante. Es decir, que estamos en un momento en el que tenemos un ácido graso fundamental y esencial para la vida, para la cognición, para la visión, para la fertilidad, y que no lo estamos incorporando ya desde pequeñitos, porque en los alimentos que lo llevan, los huevos no los comemos crudos, los comemos fritos o pasados por agua, ¿no? Es decir, ese DHA se va a volatilizar, se va a desnaturalizar, se va a convertir en ácido graso trans o va a desaparecer. No lo estamos incorporando. Por tanto, es un problema muy serio, muy serio. Como decía, el EPA está más cerca de su precursor, es mucho más abundante en los peces que ingerimos, pero es que además sabemos una cosa, que el DHA, hasta un 12% de lo que ingerimos, se transforma en EPA. Por tanto, la pregunta que quiero haceros es, siendo el EPA importante, porque hace cosas que no hace el DHA, ya lo veremos, pero ¿por qué es necesario ingerir EPA si realmente, o sea, si hay un problema, realmente lo tenemos aquí, no lo tenemos aquí? Yo puedo tomar mucho EPA, a mí ahora me fascina, hay laboratorios que han sacado EPA puro. El EPA puro, más allá de sus beneficios, tiene un problema muy gordo, y es que inhibe la absorción del DHA absolutamente, porque cuando llegan juntos al hígado y las enzimas lo incorporan al glóbulo rojo, que es el autobús que lo lleva a sus órganos diana, esas enzimas es pues como la parada de un autobús. Imaginaos que hay niños pequeños y personas mayores, y llega el autobús, llega el glóbulo rojo medio vacío, y empiezan a subir. ¿Quiénes creéis que van a tener más facilidad para subirse al autobús? ¿Los niños o los mayores? Los niños. Es decir, ¿quién va a tener más facilidad a absorberse antes? ¿Un ácido graso de 20 átomos de carbono o uno de 22? ¿Uno que tiene 5 dobles enlaces o uno de 6? O un aceite de oliva. Por eso os digo que pueden competir entre sí a la hora de absorberse y de llegar a donde tienen que llegar. Por tanto, si bien tomar un omega 3 de calidad es bueno, lo óptimo, por las circunstancias en las que estamos hoy en día, es tomar DHA puro. Y cuanto más puro, mejor. Y cuanto de más calidad, mejor. Porque hasta hace poco las técnicas para extraer los ácidos grasos, separarlos, meterlos en triglicérido, pues eran bajo condiciones de temperatura. No muy alta, pero ya empezaron con 80 grados, luego bajaron a 40, y ahora hay una técnica súper crítica en CO2 que es en frío, que es la que utilizamos nosotros con Solutex. Por tanto, leer las etiquetas, ver la composición que llevan los productos. A veces caemos en el error, y ayer, no sé con quién hablaba, con Rafa, bueno, pues hay que leer las etiquetas y ver qué concentración llevan. A veces pone 1000, pero no veremos arriba que pone por 3 perlas, no por una. Claro. Eso es importante, ¿de acuerdo? Muy bien.
Bueno, básicamente no sabemos muy bien cómo se absorbe el DHA. Se supone, bueno, que cuando llega al fosfolípido de membrana, este va a llegar al cerebro y a la retina, y hay unas proteínas receptoras transportadoras que extraen el DHA del fosfolípido del glóbulo rojo y lo mete directamente en la glía, en los estrocitos, igual que en la retina. ¿Por qué el EPA no se queda? ¿O el aceite de oliva? Pues porque no tienen esas proteínas receptoras transportadoras, lógicamente. Yo a veces me pregunto por qué el cuerpo ha elegido al DHA para que forme parte del cerebro, de la retina y de las gónadas. Pues quizá porque, fijaos una cosa, y es curioso, cuando vemos un espermatozoide moverse en un microscopio, se mueve muy rápido. Eso quiere decir que desprende mucha energía. Y al desprender mucha energía, libera mucho estrés oxidativo. Y esos radicales libres van a matar al espermatozoide. ¿Por qué no lo matan? Porque tienen en sus capas, en su fosfolípido, tanto DHA, que esa plasticidad frena, tamiza, un poco protege a ese espermatozoide de ese ataque. Pasa exactamente lo mismo que en la retina. ¿Por qué la mayoría de fosfolípidos de la retina son DHA? Porque cuando nos despertamos y abrimos la ventana y entra un impacto de luz que entra por el iris, impacta en la fóvea o en la mácula, se produce tal estrés oxidativo que si el fotorreceptor no tuviera en cada capa un montón de DHA, pero es que además un montón de NPD1, que es el derivado del DHA, pero es que además en la retina es el único sitio del cuerpo humano donde desde el DHA se producen ácidos grasos que se llaman de cadena muy, muy larga, de hasta 32 átomos de carbono. Pues el objetivo es proteger del estrés oxidativo tan importante que hay ante esas situaciones tan violentas. ¿Ok? Como os decía, tomamos el DHA, las lipasas, la bilis, emulsiona la grasa, del triglicérido separa el ácido graso, viaja al hígado, en el hígado es incorporado el glóbulo rojo, y el glóbulo rojo, que es el autobús, cuando llega a sus órganos diana, por esos receptores, pues pasa ya directamente. El DHA a nivel cerebral tiene absoluta predilección por la presinapsis, y es ahí donde va a modular toda la liberación de paquetes de neurotransmisores. Por tanto, uno de las sustancias naturales que emulan los antidepresivos, los ansiolíticos, etc., es el DHA. Porque al final un ansiolítico, un fármaco ansiolítico o antidepresivo, ¿qué es? Pues un fármaco que intenta reponer o recaptar neurotransmisores. O serotonina, o noradrenalina, o en fin, un montón, acetilcolina. Pero el que lo hace de forma natural y mucho mejor es el DHA, cuando es capaz de llegar a la presinapsis y actuar. Pero es que más participa en la neurogénesis, en la sinaptogénesis. Antes hemos hablado de sinapsis. Pues uno de los mayores protagonistas a la hora de crear nuevas sinapsis es el DHA. Imaginaos una situación en la que nos falta DHA durante toda la vida, vamos fundiendo neuronas, va disminuyendo la interconexión neuronal, va enlenteciéndose esa comunicación entre neuronas y obviamente vamos acelerando el proceso de deterioro cognitivo o deterioro visual o deterioro reproductivo. ¿Hay alguna pregunta? Creo que está bastante claro, ¿no? Quiero comentaros una diapositiva más que me parece interesante. No voy a hablar de los derivados, aunque sí que lo voy a... Es decir, hemos dicho antes que cuando el arachidónico quedaba libre en el citoplasma era el sustrato al cual ciertas enzimas actuaban para transformarlo. La COX-1, la COX-2, la 5-lipoxigenasa. Cuando es el DHA, hay una enzima que es la 15-lipoxigenasa que le añade dos grupos OH y lo transforma en su derivado, que es la NPD1. Bueno, pues ahora mismo ya se ha comercializado el precursor de la NPD1. Y Mederi, como primicia y como laboratorio innovador y que quiero estar a la última, ya he pedido cotización para ver si lo podemos lanzar. Es decir, antes para alcanzar esta concentración había que tomar una dosis muy alta de DHA, cada 20 kilos de peso, 1 gramo, de golpe, y ahora pues si logro tener este producto, pues simplemente con 1 gramo tendremos un efecto como 8 perlas de DHA
para producir NPD1, que es un potente antiinflamatorio porque inhibe el factor nuclear kappa beta, que expresa toda la liberación, todo el clúster de citocinas proinflamatorias, interleuquina 1 beta, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, interferón gamma. Es decir, los que llevan una inflamación crónica están siempre pululando y glorificándola. Inhibe las proteínas proapoptóticas, las promuerte, por tanto, y además favorece las antiapoptóticas. Es un potente antiapoptótico, antineurodegenerativo, etcétera, etcétera. Inhibe la amiloidogénesis. Fijaos que en el 2010, en octubre, el estudio Yurco-Mauro, en un amplio espectro de pacientes, 500 y pico, hizo un doble ciego, mitad al grupo que tomaba 900 miligramos de DHA y la otra mitad que no lo tomaba. Al finalizar el estudio se vio claramente que el grupo de pacientes con el DHA había no solamente enlentecido su deterioro cognitivo leve, sino que había mejorado los ítems de cognición, medido en Minimental y en Catapal, que es un análisis neuropsiquiátrico en Inglaterra. Es decir, es una molécula que ha demostrado, otras lo habrán demostrado, pero esta al menos ha demostrado que tomándola y tomándola tempranamente es capaz de frenar ese deterioro. Y yo no conozco ningún Alzheimer, que me corrija el doctor René de la Mar, no conozco ningún Alzheimer que previamente no haya pasado por un deterioro cognitivo, o una pérdida de memoria, o alguien que lo tiene todo en la punta de la lengua y no le sale, o que se le olvida apagar el fuego, o que no sabe dónde ha aparcado el coche, o no se acuerda ni siquiera de lo que ha comido. Por tanto, en esa situación es el momento de dar DHA porque lo ha demostrado. Estudio Yurco-Mauro, además publicado en Alzheimer and Dementia. Os lo puedo enviar a todos al grupo si lo queréis ver. Para mí fue un estudio absolutamente imprescindible, ¿no? Vale, y ya para acabar, fijaos. Ese estudio lo que hizo fue analizar en leche materna de diferentes mujeres del mundo, desde Estados Unidos hasta Japón, la concentración de EPA y de DHA. Como veis, el EPA es lo que está en blanco y el DHA es lo que está en oscuro. Pues me sorprende mucho la poca variabilidad de EPA que hay, independientemente de que seas de Estados Unidos o de Japón. Y la enorme variabilidad que hay con el DHA. Eso nos hace pensar que lo que realmente le importa a un recién nacido en cuanto a la composición de esa leche es el DHA y no el EPA. Si una japonesa alcanza un 1% de concentración y yo quisiera saber, una mujer española, cuánto DHA debería tomar para tener la misma concentración, le doy 200 miligramos, 400, 600, 800, y si veis aquí más o menos algo así y bajo, pues entre 1 y 1,2 gramos de DHA al día es lo que debería ingerir como suplemento o como alimento, pero tomar, para parecerse a una japonesa en ese sentido. Por tanto, de ahí un poco sale que a nivel preventivo, para estar saludable, para actuar de forma eficiente y temprana, que no haya un deterioro cognitivo o alargar mucho más ese proceso, 1 gramo sería la dosis ideal para todo el mundo. ¿De acuerdo? Y ya está. Yo quería hablaros también de los precursores del colágeno. Si queréis, en algún viaje de estos por autobús, cojo el micro y os hablo un poquito, pero no da tiempo a más y hasta aquí hemos llegado. Gracias.